Me imagino que bien. ¿Descansaron, aprovecharon o no? No, No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No descansaron? ¿Por qué? Tuvieron muchas tareas, muchos trabajos que entregar. Hola, profe. Hola, hola. Kili, un poquito más fuerte porque o más cerca del micrófono porque no te escucho. ¿Qué la es? ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿O por qué mal? ¿O por qué no? ¿O no lo pasaron bien? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Crearon un grupo. Ya. ¿Alguien quiere contar qué pasó el fin de semana? ¿Por qué? Más o menos algunos. ¿Qué sucedió? ¿Alguien ubica a la profesora Juanita? ¿Que le haya sí, hecho clase a profe. ustedes? ¿Sí? ¿Antonia? Sí, Eh, profe. ¿Les hizo clase a ustedes? El otro día no, Sí, profe. ¿Supieron lo que le pasó ahora o no? Que yo no lo ubico mucho. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Qué supiste tú? Que se le había fallecido el marido. Mm, justamente. Bueno, yo no ubico al marido ni nada. A ella bien poco en realidad la ubico, pero porque no he estado prácticamente en el colegio con ustedes. Pucha, que fome. No hay que hacer. ¿Y tienen clases con ella ustedes también o no? ¿Ahora? ¿Este año? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Y alguien sabe dónde vive o no? No, no, ya. no. Bueno, averiguar por otro lado entonces. Ya. Era eso, preguntar, bueno, pedir harta fuerza, harta oración los que rezan, sobre todo pedir harto por ella para que pueda superar esta pena, esta pérdida, porque en realidad es muy difícil. Consulta, ¿todos bien? ¿Las familias han estado bien? ¿Sin problemas? ¿Sin enfermedades? ¿Sí? ¿Todo bien? Cualquier cosa de repente que quieran contar o que les ha pasado, ningún problema en que puedan contarlo aquí dentro de la clase, porque en parte para eso justamente es esta clase, para conversar, para hablar de los temas a lo mejor un poco difíciles que de repente, por ejemplo, en matemático, el lenguaje no pueden conversar, o cuesta un poco más, a lo mejor también pueden conversarlo, pero es más difícil, ¿ya? Así que siempre está como el tema o el espacio para que ustedes puedan hablarlo. Y me gustaría también que entre todos también se apoyaran, o sea, cuando alguien va a contar algo así o algo más delicado también, siempre como estar atento a respetar ese espacio, a no burlarse, a lo mejor, a tener en consideración a ese compañero o compañera que está conversando, ¿ya? Eh, yo sé que igual hay temas como de repente muy complicados. Lamentablemente, personalmente no nos podemos ver, así que igual es un poco más difícil conversar esos temas. A lo mejor si estuviéramos presencial sería más fácil, bueno, en el recreo, en el pasillo, de repente conversarlo es mucho más fácil. Así que si desean, no tengo ningún problema en que puedan conversar o contar lo que les está pasando. Yo sé que igual estamos todos así como ay, abrumados, ya cansados. Yo durante todo este tiempo, ya ha sido como mucho tiempo. ¿Hay algunos, bueno, ustedes todavía no tienen derecho a voto, o sí? No, no creo. No creo que haya alguien que tenga más de 18, difícil.
Vieron ayer las elecciones y todo, me imagino. Ayer y anteayer, todas las problemáticas y las temáticas que hubieran. Bueno, eso es un poco. ¿Alguien quiere conversar, contar algo, no? ¿Nada? ¿Fin de semana? ¿Algo entretenido? ¿Tampoco? Así como, no, tampoco. ¿No? Bueno. Bueno, chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar entonces nuestra clase. La semana pasada hablamos a ver, quién se acuerda? Los memorias de elefante, ¿dónde están? Siempre voy a decir memoria de elefante. ¿Alguien se recuerda o no? ¿Qué tema hablamos? Nadie. Nadie levanta la mano. ¿De? ¿No? ¿No se acuerda, chicos? ¡Qué memoria, por Dios! Tan enamorados están todos. Todos enamorados, tía, nadie se acuerda de nada. Todos se olvidan de todo. Bueno, la semana pasada comenzamos a hablar sobre el reino de Dios. Ahora sí, ¿se acuerdan un poco? El buscar justamente el reino de Dios, de qué se trataba, que Jesús justamente nos había comentado acerca de este reino de Dios. Y vimos un poquito algunos power, vimos algunas cosas en relación a eso. Pero específicamente habíamos hablado que Jesús, habían dos formas en que él un poco mostraba este reino de Dios, que era uno lo explicaba y el otro lo mostraba. Y lo explicaba por medio de, ¿quién se acuerda? ¿Cómo explicaba Jesús el reino de Dios y cómo lo mostraba? Con parábolas. Perfecto, bien. Ahí hay uno que no está tan enamorado, parece. Algo de memoria le queda. Bueno, justamente con parábolas Jesús explicaba este reino de Dios y hablábamos que podíamos cambiar un poco la palabra en el sentido de reino de Dios, sino que el amor que esté dentro de nosotros, justamente buscar este amor, buscar esta felicidad que a lo mejor de repente es difícil de encontrar dentro de lo que es este mundo o esta sociedad, o que se da muy poco de repente, que uno de repente dice, pucha, no hay por dónde, pero hay espacios, hay personas, hay situaciones que demuestran un poquito este reino de Dios o este amor y que nos ayudan un poco también nosotros a poder tener un poquito de esperanza en ese sentido, ¿ya? ¿Para qué era el reino de Dios? Justamente para poder llegar a este lugar y no quedarnos solamente con esta muerte, y quedarnos solamente trabajar y esforzarnos toda la vida para morir, simplemente, sino que también tener esta otra esperanza un poco de la vida eterna, ¿ya? De este reino de Dios que va a ser justamente un poco, o sea, no un poco, bastante feliz en comparación a lo que nosotros vivimos aquí. Pero para buscar este reino de Dios había que tener algunas características. ¿Se acuerdan que había una imagen que yo les mostré en relación a este joven rico que se apegaba un poco a las riquezas? Bueno, el reino de Dios de una u otra manera no busca eso. Trata siempre de estar buscando justamente a Dios, las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no tienen mucho que ver en realidad con la riqueza. Sí, a lo largo de nuestra vida siempre están como a lo mejor mostrándonos que tenemos que poco menos que ser ricos para poder ser felices, pero no siempre es así. Ya, les voy a compartir el video, o sea, el PPT primero para que se recuerden un poco de las clases anteriores y vayamos viendo dónde o en qué parte nos quedamos. ¿Ya? Porque nos quedamos en una parte. Supongo yo que ya todos copiaron lo de la clase pasada. Aquí está el PPT. Vamos a ver. Y vamos en... Bueno, buscar el OA. Era este.
cómo es el reino de Dios, entonces vimos que justamente era un poco este amor de Dios y cómo lo explica Jesús y cómo lo demuestra o lo muestra. Y él justamente nos va diciendo constantemente que tenemos que buscar primero el reino de Dios y el resto de las cosas, el resto de lo que necesitemos en la vida, justamente va a ser añadido por Dios. ¿Qué significa añadido? Que los va a colocar justamente en nuestras vidas en las cosas que necesitemos, pero buscando siempre este reino, este amor de Dios, ¿ya? Habíamos dicho entonces que Jesús anuncia esta buena noticia, la buena noticia es el reino de Dios, lo explica por medio de parábolas, como dijo el compañero, ¿cierto? Y lo demuestra por medio de milagros. Ya habíamos visto la imagen del joven rico que un poco te limita las riquezas a buscar a Dios o buscar el amor. Ya es como de repente poco compatible. No sé si ustedes han visto la película Dios no está muerto. ¿Alguien la ha visto? Está en Netflix. ¿Sí? ¿Y te gustó más o menos? ¿Qué opinión? ¿O algo que puedas sacar, algo que te quedó ahí dando vuelta en relación a la película? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. ¿Alguien más la vio? ¿Que la entendiste un poco o no? ¿O era muy complicada? ¿Sí? Ah, perfecto. Lo que pasa es que de repente hay temas así como muy elevados. Bueno, pero la base de la película en general es muy fácil de comprender un poco. ¿Te gustó alguna opinión en relación, algún tema específico que te haya gustado? ¿O no te recuerdas mucho? La viste mucho tiempo atrás. ¿No? Bueno, ¿alguien más la ha visto? ¿La vio? ¿Sabe de esta película? ¿La conoce? No, profe. ¿No? Ya. ¿Y tiene la oportunidad a lo mejor de verla o no? No, tampoco. Bueno, los que puedan y, y ojalá la puedan ver también, es muy, muy interesante en relación a lo que se trata realmente de la existencia de Dios, ¿ya? Es como más explicaciones científicas, con bases científicas, así como muy, muy profundo, muy de tema de universidad un poco, y son los cuestionamientos justamente que de repente uno se hace también en relación a la existencia de Dios, ¿ya? Ya, entonces, habíamos visto entonces esto del joven rico, de justamente del estar ahí con Dios, y habíamos visto la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Que en la parábola del sembrador justamente este sembrador que había salido a sembrar y que algún tipo de semillas habían caído en el camino, otras en las rocas, otras en las espinas y otras en buena tierra, ¿cierto? Y ustedes de una u otra manera tenían que un poco reflexionar qué tipo de personas son, cómo recibimos un poco este mensaje de Dios, cómo está nuestra vida en ese sentido, ¿cierto? La acogemos, no acogemos esta palabra, acogemos o no acogemos un poco el amor también, porque es eso. Y justamente en la película aparecen como distintos personajes acogiendo o no acogiendo justamente este mensaje de amor, ¿ya? Algunos que se hacen justamente como más valientes ¿cómo se llama? Enfrentar y decir, sí, en realidad yo quiero creer en la palabra de Dios o quiero creer en Dios. Y hay otros que al revés, o sea, su vida
es como tan preocupada del dinero y de la plata que no ven un poco más allá. Lamentable, pero es así. Ya. Entonces, vimos esta parábola y hoy día nos corresponde entonces ver más o menos de qué se trata el trigo y la cizaña. Voy a mostrarles un video para que así puedan entenderlo un poquito mejor de la explicación que da Jesús en relación a esta parábola, o cómo la cuenta o cómo la narra. ¿Se ve? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias por contestar. Silencio. Jesús está listo para predicar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya, ¿alcanzan a escuchar? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Si no, para Ah, darle claro. Cielo. ¿No? ¿No escuchabas? ¿O no escuchas? ¿No se escucha tanto? Es como un hombre que plantó un campo de trigo. Ahí está el detalle. Ya, ahí vamos a... Esperen un pichintoncito. Ya. Ahora sí. Jesús está listo para predicar. El que tenga oídos para oír, que oiga. El reino de los cielos es como un hombre que plantó un campo de trigo. Pero mientras él y sus sirvientes dormían, su enemigo llegó y echó malas semillas entre el trigo. Y después se marchó. Y aconteció que cuando creció el trigo, también crecieron abrojos. No sé cómo pudo pasar esto, Señor. Plantamos semilla buena. Sé que lo hicimos. No, no es tu culpa, amigo mío. Esto es obra de un enemigo. Voy a quitar los abrojos, Señor. No, no debes hacerlo. Al quitar los abrojos, podrías dañar el trigo. Déjanos crecer juntos hasta la cosecha. Y en ese momento, diré a los trabajadores que junten los abrojos, los aten en fardos y los quemen. Y que después junten el trigo, lo aten en fardos y lo guarden en el granero. Ya veo. El trigo son las personas buenas y los abrojos son... Ahora también. ¿Tú entiendes esas cosas sin sentido? Yo pienso que sí. Pensé que sí. Ya. Bueno, los abrojos o la maleza es lo mismo, por si acaso, para los que más o menos
vieran de qué se trataba. Ya, le resumen un poquito de la historia. ¿Qué plantaron y qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien que pueda hacer un pequeño resumen en relación al video? ¿Están ahí? ¿Alguien que pueda contarnos de qué se trataba la historia? Bueno, se plantó trigo, ¿cierto? Y vino el enemigo justamente y tiró maleza, ¿cierto? De una u otra manera, ese es el abrojo o maleza, que son términos en realidad de campo. Y lo que querían arrancar, cuando en algún minuto querían arrancar eso, y dijeron que no, porque podían dañar un poco el trigo, y que es lo que ocurre justamente en lo que es el campo. Ya dejan crecer todo junto, la maleza con lo que se cosechó, lo que sembró, porque al sacarlo, claro, suelta un poco la raíz, y al soltarse la raíz, de una u otra manera la planta se seca. Entonces por eso es que siempre dejan crecer juntos y no se sacan las malezas. Porque además que la maleza como que se enraiza mucho más y como que expande sus raíces. Y dejan justamente que crezcan juntos, pero al final dice que van a separar, ¿cierto? Va a separar el trigo de la maleza o la cizaña en este caso, o el abrojo, que es lo mismo. Y la maleza la tiran al fuego, ¿cierto? En pocas palabras, y el trigo se guarda en los graneros. Ahora, como dice el caballero al final, sí entendí, el trigo son las personas, ¿cierto? Bueno, y la maleza obviamente, las personas buenas es el trigo, y las personas que a lo mejor hacen daño a otros, puede ser la maleza. Y es un poco para explicar, para que se entienda un poco el por qué los malos y los buenos, digamos, viven juntos. ¿Por qué uno alrededor de uno ve tanta maldad de repente o acciones de maldad de la gente? Porque justamente es esto, o sea, estamos juntos, estamos creciendo juntos, y no es que sea solo trigo y solo cizaña, sino que a veces incluso en las personas un poco se entremezcla esta situación. Pero ¿qué es lo que va a hacer Jesús al final? Separar. ¿En qué sentido? De ver qué es lo bueno que hemos hecho en la vida, si es que nos hemos acercado un poco a este amor de Dios. Y como dice, no necesariamente tenemos que aprendernos la Biblia de memoria, o saber, o ser muy religiosos, no. Porque la forma en que nosotros nos vamos a ser juzgados, digamos, cuando terminen los tiempos, los que tenemos la esperanza de una vida eterna, es justamente eso, el cómo amamos, el cómo demostramos este amor a los demás, es lo que va un poco a prevalecer en nuestra vida. Y es lo más importante, porque claro, nadie se acuerda a lo mejor de la plata que tenía esa persona, sino que lo que hizo esa persona en la vida. Cuando uno justamente empieza a pensar en que a lo mejor en algún minuto de la vida va a morir, en el sentido de a lo mejor qué es lo que hice con mi vida, y es justamente eso. O sea, lo que la gente recuerda es cuando yo le hablé con cariño a lo mejor, o cuando yo le di un consejo, o cuando lo escuché, ¿ya? Esas actitudes positivas que yo tuve dentro de mi vida son las que uno recuerda. Y si uno justamente empieza a pensar, por ejemplo, no sé, pues en tus abuelitos, por ejemplo, que a mí ya fallecieron, y uno justamente recuerda esas cosas, esos detalles de esa persona.
porque eso es lo que queda. No a lo mejor cuánta plata me dio, o cuántas riquezas tenía, o a lo mejor cuánto, no sé, invirtió en la bolsa, o por cosas por el estilo, sino que siempre nos vamos acordando justamente de esas cosas, de la entrega, del amor que ella tuvo, o esa persona tuvo con el resto de la gente. Y es justamente lo que Dios quiere para nuestra vida también, ¿ya? El que nosotros de una u otra forma demostremos este amor a los demás, vayamos entregando ese amor a los demás. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo también con mi vida? ¿Estoy realmente entregando ese amor? Cuando llegue a lo mejor los tiempos, porque todos algún día vamos a morir, pero ¿en qué lote, digamos, entre comillas, como en qué montón voy a estar yo? ¿El que entregó amor, o a lo mejor el que no fue tanto el amor que entregó? Entonces esa es como nuestra medición en la vida, siempre estar como atento a eso, o sea, cuánto yo he dado, cuánto he entregado en amor. ¿He sido capaz de darme a los demás? Y eso es lo que realmente te llena a ti, como que te da felicidad. O sea, esa es la felicidad en el sentido de entregarse a los demás. Eso es lo que realmente te da sentido, porque claro, uno puede pasarlo muy bien, hacer cosas entretenidas, no sé, por gastar dinero y comprarse cosas, pero llega ahí y termina. O sea, nadie va a decir, oye, este caballero cuando murió, no sé, pues, tenía un tremendo televisor. O sea, da lo mismo. Nadie dice en los discursos, hoy mira cuánto tenía, sino que hablan de lo que él hizo como persona. Entonces, también nosotros de una u otra manera tenemos que tener un poco de consideración en eso, justamente con este tema, del trigo, la cizaña, el reino de Dios, cómo estamos nosotros de una u otra manera enfrentando la vida para poder tener esta idea de la resurrección, o sea, de la muerte o del fin del tiempo. También habla Jesús un poco de la parábola del grano de mostaza, ¿ya? Antes de seguir, quiero a lo mejor darles a conocer un poquito de lo que tienen que hacer, o cuál es la tarea que va a hacer hoy día. Nosotros la semana pasada hablamos de la parábola del sembrador. Entonces, de esa parábola ustedes van a tener que hacer un pequeño resumen de qué se trata. Con sus palabras, lo más sencillo posible, pero sí con buena ortografía y todo. Y ahora, por ejemplo, vimos la parábola del trigo y la cizaña, exactamente lo mismo, un pequeño resumen de la historia en sí, no del significado que tiene, ¿ya? Sino que de la historia. Más que nada es como por un tema de lenguaje. Ustedes ya van en séptimo, entonces deberían tener ya la capacidad de un poco de hacer este resumen, ¿ya? Entonces van a hacer un pequeño resumen de la historia de la parábola del sembrador que vimos la semana pasada, de la historia del trigo y la cizaña que vimos hoy día, que acabamos de ver el video, y un poco también hablar de qué se trata la parábola de la mostaza, ¿ya? Del grano de mostaza. La semana pasada creo que le hablé que cuando uno se hace el típico completo y le pone mostaza, tienen unas pintitas negras, eso amarillo que tiene, después tiene unas pintitas negras. Esa pintita chiquitita, pequeñita, es el granito de mostaza. De hecho, dentro de las semillas, el grano de mostaza o la semilla de mostaza es la más pequeña, ¿ya? Y dice justamente la historia que un hombre tomó un grano de mostaza, la sembró en el campo, es la más pequeña justamente de todas las semillas, pero cuando crece esta semilla o este árbol, justamente se convierte en un árbol pero tan grande, que alberga de una u otra manera a los pájaros, se anidan en sus ramas porque crece muchísimo. Y a pesar de que a lo mejor uno dice, pucha, la semilla es muy pequeñita, muy chiquitita, pero crece un inmenso árbol.
Y también Jesús, de una otra manera, compara este grano de mostacita, que es chiquitito, que es pequeñito, y que después crece justamente tan grande como un tremendo árbol, que incluso hasta las aves pueden anidar en él, y compara esta semillita justamente con el reino del cielo, que uno dice, a lo mejor el reino del cielo, o como yo les he estado diciendo todo el rato, o el amor. A lo mejor uno no tiene una tremenda cantidad de amor, o no puede entregar todo el amor que quisiera. A lo mejor tenemos así, como el granito de mostaza, algo pequeñito, chiquitito, pero que es necesario que eso lo podamos plantar, lo podamos entregar a los demás, para que así, de una u otra manera, Dios haga el resto. Dios haga que este árbol crezca, este gran árbol de amor, justamente para que atraiga al resto de la gente. Y así dice que también es el reino de Dios, que uno aporta un pequeñito, aunque sea pequeñito, y entre todos, de una u otra manera, todos esos aportes pequeñitos que podamos nosotros realizar dentro de lo que es el amor, o de lo que es el trabajar por el reino, el anunciar esta buena noticia, pero este granito después va a ir creciendo justamente, así como este árbol inmenso. A lo mejor va a tardar tiempo y uno dice, pucha, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy sacrificando? Pero justamente uno no se da cuenta cuando va entregando ese poquitito, ese poquitito, ese poquitito. Ya cada vez justamente entregamos ese poquitito, pero que de una otra forma ese poquitito también es importante para el resto, ¿ya? El entregar ese granito de amor hace que de una u otra manera después crezca inmensamente grande. Perdón. Profe, Cuénteme. ¿y para cuándo se acaba el plazo de la parábola? Siempre los trabajos que yo doy son de una semana para otra. Ah, ya, Tienen ok. toda la semana para realizarlo y entregarlo, ¿ya? Entonces Ya. usted, hoy día yo les doy la tarea, digamos, y ya la próxima semana usted me lo tienen que entregar durante toda la semana, tienen como ese plazo, ese tiempo, ¿ya? Sí, ok, profe. Ya, vamos a ver justamente otra historia, o sea, la historia de la parábola de la mostaza. Uy, que ando, disculpe. Para que así ustedes la puedan entender mejor y la puedan redactar de mejor forma, ¿ya? Alto. No le puse el volumen al compartir. Pero un pichintún, sí. Un pichintún, sí. Siempre en todas las clases ustedes son tan callados, pregunto yo. Me pregunto, a veces, ya. O será que no sé, anda así como no sé, algo pasa aquí. O a lo mejor no entienden un poco, o les cuesta un poco entender, o no les llama la atención el comentar acerca de esto, porque no creen, o sí hay algunos que creen en esto. Esa es mi duda.
Tendríamos que hacer una encuesta. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora... Uy. Ya. Para que quede más claro, entonces vamos a ver esta imagen. En realidad es de un poquito de niños, pero sí se entiende un poquito de lo que se trata la parábola del grano de mostaza. Espérame un poquito que no me veo el volumen. Ahí sí. Me duele el corazón. Mira los pájaros cobijados. ¿Qué planta es, Fred? Es un árbol de mostaza, Leopoldo. Es muy, muy bonito. Era una canción. No estaba. Un día un sembrador al campo viene y siembra solamente una semilla. Qué semilla tan pequeña, qué sencilla. Y qué grande es el arbusto que contiene. De todas las semillas que se plantan, quizás no haya ninguna más pequeña. Mas una gran misión adentro lleva, ser una planta grande, enorme, la más alta. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía. Mas cuando las conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño. Sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. Tan grande crece el árbol que hace ramas, las hojas crecen verdes a racimos. Las aves muy contentas hacen nidos y el árbol les cobija, pues les ama. No nos pase que al vernos tan indignos, tan pequeños y llenos de defectos, ahoguemos ramas que llevamos dentro y pierde el mundo el árbol que hubiéramos sido. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía, mas cuando los conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, 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 sin miedo a comenzar por lo pequeño. Bueno, justamente es eso, la historia de esta parábola de la mostaza, que es tan pequeñita y que de una u otra forma nosotros también tenemos que comenzar por esto pequeñito que dice, y a lo mejor no quedarnos con el miedo a hacer lo que en algún minuto queremos hacer, o cuál es nuestro sueño, o cuál es nuestro objetivo en la vida, o hacia dónde voy. Y a veces justamente por miedo, y sobre todo yo sé que a su edad, mucha vergüenza, mucho miedo, mucho susto de hacer cosas. Pero de una u otra forma uno debe hacerlo justamente para crecer como este gran árbol y a lo mejor acoger así a los pájaros, que en este sentido sería el resto de las personas. De una u otra manera uno trata de hacer eso en la vida, el acoger al resto de las personas y unos a otros apoyarse. Pero de una u otra forma es necesario entregar esta semilla
plantarla y que crezca en uno para que así, justamente este amor así vaya creciendo y creciendo y creciendo. Y no tener miedo, no asustarse, no tener vergüenza a lo mejor de repente de hacer cosas que pucha, ¿cómo le voy a ayudar a la otra persona? ¿O cómo voy a hacer esto y todos se van a reír de mí? No importa, o sea, es mi vocación, lo que yo quiero hacer, es mi sueño, es lo que yo realmente quiero en mi vida. Y si yo lo quiero y lo deseo con tantas ganas, debo hacerlo. No quedarme con eso. Porque justamente sería como la pérdida un poco de esta semillita y comenzaría, como decía la canción, a ahogar un poco las ramas de este tremendo sueño que a lo mejor puedo tener dentro de mí, que Dios me ha entregado para cumplirlo, para hacer alguna misión, para hacer algo con mi vida. Entonces, de a poquito, justamente esta semilla tiene que ir creciendo. Esta semilla de amor, de entrega, de lo que yo realmente sueño para mí y para el resto de la gente. En la medida en que yo crezco, puedo también acoger al resto, acoger a los demás. Sí, entonces, la semilla de la mostaza es un poco esto, ¿ya? Es un poco el acoger a lo mejor este pequeño granito que es muy... A lo mejor nosotros ni siquiera le damos mucha importancia a esto que hacemos, o este amor o este cariño que entregamos. Pero en realidad de una u otra forma va creciendo, ¿ya? Va alcanzando esto de una u otra manera. Entonces, nos quedamos con el trigo, la parábola del sembrador, que sería una, el trigo, la cizaña, que sería la segunda, y el tercero sería el granito de mostaza, ¿ya? Esas serían como las tres parábolas que ustedes tienen que hacer un pequeño resumen y colocar, y enviármelas por el WhatsApp, ¿ya? Para que así podamos comenzar con la segunda serie de notas o de trabajos que ya implican esto del OA2, ¿ya? Que están dentro de lo que es el OA2. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera hablar? ¿No? Ya. Richard, recién entrando. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al Richard? Profe, se me había salido. Se te hace... Chuta. ¿Pero bien? ¿El internet estamos bien? ¿Funcionando? A mí hay... Está más o menos. Está más o menos. Puta. A mí, yo ayer tuve problemas con internet, pero sí, muy, muy, muy penca. Menos mal que era ayer. Sí. Uf, salvada. Para las clases. Ya, ¿alguien? ¿Alguna duda? Richard, ¿alcanzaste a ver el video o no? No. O sí, perdón, la canción en parte. Ya, me faltan varios trabajos. Me imagino que sí, Richard, me imagino que sí. ¿Que viste el video? Bueno, pero es más que nada justamente en relación a la parábola del grano de mostaza, ¿ya? Yo les voy a enviar un poco los tres textos bíblicos si es que quieren, o los mismos videos para que así los puedan ver mejor. ¿Ya? Las obras de la misericordia, que fue lo que hablamos hace la semana antepasada, y que era ese justamente el trabajo. Ya faltan varios que no me lo han entregado. De los que o sea, en realidad varios. Profe, ya se lo entregó hoy el trabajo. Richard, sí. Richard me entregó, el Adrián García me entregó también el trabajo. No lo había hecho. Y el Diego Díaz también me entregó el trabajo, ya están listos. Pero serían los únicos que me lo han entregado. El resto faltan todos.
Yo envié de qué se trataban cada uno de ellos para que ustedes vayan completando los trabajos. Ah, el Ian también mandó un trabajo que no sé cuál. Ah, sí, el Ian también me lo entregó. Mira, no lo había visto. Ya. ¿Alguien más que le falte, que no sé, que tenga alguna duda por último? No sé. Ya, son las puras preguntas y que no alcanzan a hacer ni... Son 4. 4 preguntas de las obras de la misericordia y serían... O sea, no es algo tan complicado y que de una u otra manera ustedes pueden responderlo, ¿ya? ¿Alguien las tiene por ahí como para que por último las envíe? O sea, me las muestre ahí si quieren, los que tienen complicaciones a lo mejor por WhatsApp para enviarlo. ¿O alguien las envió aparte de los que ya nombré? Que me lo haya enviado a lo mejor el correo o algo. ¿Forma personal? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? Ya. Necesito los trabajos de las obras de la misericordia, sobre todo que son las últimas, ¿ya? Y hoy día serían los resúmenes de las 3 parábolas. En el resumen voy a ver ortografía también, así que por favor estén muy atentos en relación a eso. Voy a corregir la ortografía y se los voy a enviar corregidos justamente por lo mismo, porque estoy viendo que hay varios trabajos que vienen con mucha falta de ortografía y de una otra forma ustedes teniendo todas las facilidades del mundo, porque es cosa de buscar ahí en Google, amigo mío, buscan la palabra y la tienen, o tienen la corrección de ortográfica inmediatamente, los que puedan o los que buscan. O sea, es mucho más fácil para ustedes el trabajar y el hacer trabajos sin faltas de ortografía. En comparación, por ejemplo, como cuando yo estudiaba, que teníamos que pasar, buscar el diccionario, buscar las letras, en cambio a ustedes les sale mucho más fácil todo. En ese sentido. Entonces, tratar de justamente buscar las palabras, tratar de ver si es que están bien escritas, si tienen dudas, corregirlas, ya, corroborar si es que realmente se escribe así, porque es súper importante que ustedes ya comiencen esto, de ir corrigiéndose ustedes mismos las letras y con este sistema, lamentablemente es un poco más engorroso o más difícil poder corregir también a ustedes todo esto de las faltas de ortografía. ¿Ya? Así que pongan mucha atención cuando escriban y redacten. La redacción o el resumen es de un niño de 7º, por si acaso, lo que voy a revisar. Así que háganlo con mucha preocupación en ese sentido. ¿Ya? ¿Otra duda, pregunta, consulta? Nos quedan unos minutitos todavía. ¿No? ¿Sí? Ya, van a haber 2 historias más que les voy a contar, que también tienen que ver con parábolas, pero que no es necesario que las resumen, ¿ya? Solamente las voy a contar como para que más o menos tengan la panorámica de todas las historias que Jesús contó justamente en relación a este reino. ¿Ya? El reino de los cielos, dice, también es como un tesoro escondido en un terreno, ¿ya? Cuando un hombre lo encuentra, este tesoro, lo esconde, compra el terreno, vende todas sus cosas y compra este terreno. Porque claro, justamente para él es como lo más importante dentro de la vida, digamos, es lo que más le preocupa cuando uno encuentra este tesoro, que es el reino de Dios. Cuando uno encuentra justamente la
el amor por los demás o el reino de Dios, uno deja todo el resto de las cosas. El resto de las cosas a lo mejor no tienen mayor importancia en la vida. Y es un poco esta historia. O sea, este hombre encuentra este tesoro y lo guarda para que nadie obviamente se lo quite, vende todas sus cosas y compra este terreno donde está el tesoro. Porque este es el tesoro. O sea, el reino de Dios es justamente como un tesoro que está escondido, pero que uno tiene que despojarse del resto de las cosas para poder adquirir este reino, para poder un poco adquirir este amor, ¿ya? El despreocuparse del resto de las cosas, sino que abocarse un poco a este tesoro. Y es lo que un poco nosotros haríamos también, si es que llegamos a ganarnos un loto, por ejemplo, todos guardaríamos el loto y el resto da lo mismo. O sea, es este tesoro, esto importante, que a lo mejor no es plata, pero sí es importante dentro de nuestra vida y que de una u otra manera tenemos que cuidar. Cuidarlo en el sentido de valorar a lo mejor eso que tenemos, eso que recibimos. Que aunque sea, a lo mejor como decía el granito de mostaza, aunque sea pequeñito, pero que tenemos que cuidarlo para que así pueda crecer y dar fruto. Y aquí en este caso, vender todo y dejar todo y despojarnos de todo para poder abocarnos justamente a este reino de los cielos, que es este amor de Dios que está reflejado en nosotros y que debemos de una u otra manera también demostrárselo a los demás. ¿Ya? Esa es como también otra de las tantas parábolas en relación a justamente al reino de Dios. ¿Ya? Entonces, estaríamos con las tareas, con los trabajos. ¿Alguna otra pregunta? Tantas que me han hecho que ya me tienen mareada. ¿Quién sabe qué es el purgatorio? Es como el infierno. Ya. ¿Y qué diferencia habrá entre el purgatorio y el infierno? El infierno quema. ¿El infierno qué? Quema. Quema. ¿Alguien más sabe sobre el cielo, el infierno, el purgatorio? ¿Alguien tiene mayor información? ¿No? ¿Sí? Bueno, un poco la parábola del trigo y la cizaña justamente es un poco en relación al quemarse. ¿Ven que queman la maleza? Se relaciona un poco justamente como en el infierno, como decía Richard, que quema. Pero es el sentido de la sensación de quemar o de estar como afligido, digamos. Porque ese es lo que sucede justamente en el infierno, es el estar lejos de Dios, el no estar con Dios. ¿Ya? Ese es como un poco el infierno. El cielo es estar más cerca de Dios, o más cerca del amor. Y el purgatorio es un espacio, digamos, que está la gente que no tiene tanto amor, o que no entregó tanto amor como para llegar al cielo, pero tampoco es tan mala, o que no entregó nada de amor como para estar en el infierno. Entonces esta gente del purgatorio justamente es por la que uno de una u otra forma reza, sobre todo en las misas, cuando se reza mucho, se reza por las almas del purgatorio. La Iglesia Católica habla mucho de eso, del purgatorio, y bueno, de hecho la Biblia también nos habla de la gente en el purgatorio. Pero este purgatorio justamente es eso, o sea, es como un espacio, como un lugar donde la gente que no alcanzó a entregar todo el amor que tenía que entregar en la vida, no alcanza a llegar al cielo, pero tampoco puede estar en el infierno porque entregó un poco de amor, algo entregó. No todo como para llegar al cielo, pero entregó algo. Entonces siempre se reza por estas personas, justamente las almas del purgatorio, para que alcancen, por mis oraciones, puedan alcanzar y llegar al reino de Dios. ¿Sí? O puedan entregar ese amor que a lo mejor les faltó. Porque la unión justamente de la gente que está rezando por él hace que, o le permite justamente que pueda llegar al cielo. Y es un poco, digamos, entre comillas, son un poco, digamos,
los fantasmas que se dicen y los espíritus que andan por ahí revoloteando, justamente es eso. O sea, cuando uno se encuentra o ve o experimenta esto del relacionarse con un espíritu, que siempre dicen, no, es que vi un espíritu, es que... Ya. No hay que tenerles miedo, sino que justamente rezar por esas personas, porque justamente es lo que les hace falta para poder llegar al cielo o llegar al reino de Dios. Para que les quede un poquito claro. Ya, chiquillos, chiquillas, sería con eso terminamos entonces el resumen de las parábolas y las obras de la misericordia, a los que les falta enviar el trabajo. Ya, por WhatsApp los estoy recibiendo, o por correo los que también puedan enviarlo por correo, no tengo ningún problema en eso. ¿Dudas, preguntas, consultas? No creo, porque nadie habla aquí, son todos, creo que mudos. Espero que la próxima semana compartan un poquito más, hablen un poquito más, hayan comentarios y opiniones, porque necesito de una otra manera también saber qué es lo que opinan ustedes. No sean fuentes que reciben y reciben, sino que también entreguen su aporte. Ya, chiquillos, chiquillas, cuídense muchísimo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Harto ánimo, fuerza. Aprovechen de estar con sus familias. Quiéralos mucho. Amen y demuestren ese amor. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós. Que estén bien. Chao, chao.